Creo que tienes el talento y la pasión para convertirte en un gran artista digital, y es solo cuestión de tiempo y práctica para lograrlo. Por esa razón decidí crear el canal de tutoriales de pintura digital más grande en YouTube. Es fácil, detallado y personalizado. Suscríbete. ¿No quieres ser parte de él? Hola, mi nombre es Jesús Conde y hoy vamos a pintar una botella de vidrio. Entonces, lo primero que vamos a hacer es desarrollar un boceto de esta botella de vidrio. Y bueno, para esto voy a utilizar una brocha que no tiene nada de especial. Simplemente los settings que tiene son que se vuelve transparente dependiendo de la presión que se le haga con la tabla, o sea, la presión que le hagas a la pluma. Y no tiene cambio de grosor. O bueno, sí lo tiene, pero es muy poco. O sea, no, prácticamente imperceptible, da lo mismo si está activado o no. Em, Algo que me pareció interesante compartir es que cuando estaba haciendo el boceto me di cuenta de que la botella necesitaba tener un grosor. El vidrio, eh, de la manera como está hecha la botella, necesitaba que tuviera un grosor. Y esa misma línea gruesa del boceto me pareció un grosor bastante adecuado y lo utilicé. Utilicé ese grosor de la línea como grosor de la botella. Entonces en unos segundos vamos a ver cómo resultó eso. Em, Como pueden ver, ya estoy tomando esa curvatura de la botella. El fondo de la botella es un poco más grueso todavía, por eso esa curvatura abajo. Y bueno, aquí es donde me di cuenta exactamente de que ese grosor me funcionaba y lo remarqué allí para acordarme en caso de que se me pasara la información, pero no, me acordara en el momento. Y bueno, aquí estoy limpiando un poco el boceto de la botella. Em, no es nada, no utilicé técnicas de perspectiva porque me pareció bastante sencillo. Sin embargo, no está de más hacer unos puntos de fuga para realizarla, igual que en el tutorial de la caja de madera. Mm, Aquí flipié la imagen horizontalmente. Eso quiere decir que se voltea horizontalmente la imagen como si fuera un espejo. Voy a intentar grabar un tutorial acerca del uso de las teclas. Em, Aunque ese sí tendría que grabar las dos versiones por separado, inglés y español, para no tanto por el idioma del programa, sino porque se me puede pasar algo. No es como pintar, que de repente yo puedo simplemente interpretar lo que estoy haciendo. Si hablo de una cosa específica en cuanto a las teclas, me gustaría estarlo haciendo en el momento y no simplemente reaccionando a ello para que sea más preciso. Y bueno, estas cosas se las digo porque realmente en este momento no hay mucho que decir con respecto al boceto. Es un proceso bastante sencillo. Ahora vamos con la parte divertida, que viene siendo la pintura como tal. En este tutorial van a ver cómo hago una pequeña prueba. Y bueno, obviamente ahora constantemente estoy chequeando que sí estoy grabando, porque cometí un error en el tutorial pasado de explosiones donde no estaba grabando eh, en algún momento, y eso me frustró bastante porque perdí información del tutorial y el único remedio fue grabar de nuevo. Aquí estoy intentando cambiar un poco la perspectiva de la botella, sin embargo no resulta muy bien y dentro de unos segundos, aquí está, vuelvo otra vez a la versión anterior. Entonces bueno, ya nos vamos a disponer a pintar. Entonces ahí estoy viendo, interpretando un poco las referencias que tengo. Em, Viendo el material, al final vamos a ver lo que vamos a hacer con esa foto, ya les cuento.
Pero simplemente en este momento estoy buscando qué colores utilizar, haciendo unas pequeñas pruebas. Em, Esto es bueno realizarlo, sin embargo lo que se haga en este punto no tiene necesariamente que terminar quedando definitivo. Simplemente son pruebas. Ahí estoy probando cómo llegar a ese brillo. Estoy utilizando 20%. Hay algunas manchas para que vean el tipo de brocha que estoy usando. Coloco que la luz viene de acá y hago, no sé, un pequeño boceto de cómo podría ser la forma de la luz, que en este caso sería como cuadrada. Necesito que mi reflejo sea cuadrado. Entonces, para recordar que mi reflejo va a ser cuadrado, hago una forma cuadrada. Pero como sigue siendo una prueba, no importa tanto. Entonces, bueno, en esta parte vertical los brillos deberían ser alargados por la misma forma de la botella. Y aquí estoy haciendo otro brillo es porque la luz pasa a través de la botella y en ese punto la botella, el vidrio se deforma hacia arriba. Y en esa curvatura que se deforma hacia arriba debería reflejar tal cual como refleja en la parte externa. Entonces, ahora sí vamos en serio. Ya que hice mis pruebas, empiezo a bocetear la luz, quizá un brillo ancho. Entonces lo que se me ocurrió fue hacer varios puntos de luz pequeños de por dónde deberían pasar estos brillos. Más o menos ahí hago una curva para saber a qué altura debería ir el brillo más intenso, justamente donde se termina de doblar el cuello de la botella. Y adentro, por supuesto, como les dije, en esa parte que se deforma hacia arriba. Allí debería estar el brillo en la parte de adentro. O por lo menos alrededor de esa área. Quizá un poco más a la derecha, allá abajo. Entonces, bueno, dejé esos brillos allí así. Aún tratando de interpretar la referencia, noté que lo que hace que se vea mejor todavía el vidrio es que tenga varias fuentes de luz o varios reflejos. Entonces hice otro, pero con un color un poco más claro, o sea, un valor más, eh, más claro, sí, como mayor porcentaje. Y utilicé blanco. Y esto es en otra capa, en otro layer. Y estoy utilizando un tipo de luz cuadrada, entonces los reflejos son como más de esa forma. Noten que hasta el reflejo vertical tiene una pequeña forma cuadrada allí. Igual del otro lado, un poco más intenso. Entonces, como tengo el que hice anteriormente en otro layer, ahí estoy haciendo unas pruebas con un borrador y luego con Smudge Tool también. Em, bueno, me noté que mientras más reflejos pequeños mejor, así que coloqué dos puntitos al lado de la fuente de luz y trato de recrear eso en los reflejos para ver qué tal resulta y me parece que resulta de maravilla, entonces así lo dejo. Igual adentro. Entonces, el reflejo que había hecho anteriormente está en otro layer, así que decido jugar con él, bajarle un poco la intensidad con imagen ajustes. No funcionó, así que simplemente bajándole la opacidad con el, con los números en el teclado fue suficiente. Simplemente le bajé la intensidad y vean cómo el de la derecha cobró más vida. Incluso en algún punto copié la capa para ver cómo se veía aún más intenso. Sin embargo, lo dejé la misma capa que ya había pintado y lo que hice fue bajarle a la anterior nada más. No colapsé, simplemente copié las dos capas. En este caso no estamos colapsando porque estamos trabajando mucho con transparencias. Así que hay que evitar colapsar. Si estuviéramos haciendo otra cosa, ustedes ya me conocen la forma como trabajo y saben me encanta colapsar las capas y los layers. Entonces, en este caso no,
porque se pueden cometer muchísimos errores. Ok, aquí voy a pintar es en la parte del grosor del vidrio. Y entre todas las referencias que vi, lo que más me gustó fue ese color verdoso que se genera internamente en las paredes de la botella. Entonces, bueno, tomé ese color verde y lo estoy aplicando allí. Vamos a ver cómo resulta. Bueno, me disculpen si el audio parece interrumpido, pero así fue. Tuve que hacer una pequeña pausa. Como saben, esto lo hago en mi tiempo libre y bueno, esto lo estoy grabando un domingo y normalmente no solamente es así los fines de semana o en las noches o muy temprano por la mañana es que me da tiempo de grabar esto. Pero bueno, continuamos con la... estoy pintando la parte interna, o sea, las paredes de la botella. Y bueno, aquí lo importante es que no se haga como constante, que no se vea, eh, ¿cómo, cómo lo digo? Así como eh, que se vean variaciones, pues, o sea, que tengan unas partes transparentes, otras más intensas, que no se vea monótono, porque eso le quita todo el efecto. El vidrio es algo tan, pareciera hasta aleatorio, incluso cuando no lo es, tiene como pequeñas imperfecciones y defectos que hacen que se vea como se ve. Aquí estoy haciendo pequeñas pruebas de shading. Los que ya han visto otros tutoriales míos saben que hago el shading por repetición. Eh, Ejemplo, tengo 20% de opacidad en la brocha cuando hago un stroke o una pincelada. Quiero decir, cuando hago una pincelada estoy usando 20%. Si hago dos pinceladas una encima de la otra son 40% de intensidad. Si hago tres, 60% y así sucesivamente. Si quiero hacer una degradación, simplemente tengo que aumentar el número de pinceladas a medida que va oscureciendo o aclarando, dependiendo del color que estamos usando, y vamos logrando el efecto. Entonces fíjense como dejé algunas partes totalmente transparentes, otras sí tienen más intensidad, y así. Copio todo eso nuevamente. Como saben, cada diez minutos, bueno, en este caso fue un poco más rápido, pero cada 10 minutos cambio la, copio la botella para, para tener una progresión más o menos, eh, digamos que se note la diferencia entre un progreso y el otro. Entonces ya estamos. Otra interrupción, no sé si notaron mi pequeña distracción, pero que continuamos. Em, Ahora estoy con la parte oscura de la botella, que noté, según la referencia, esta parte oscura se genera es dependiendo de la mesa en la que esté colocada la botella. Por ejemplo, eh, en la referencia del centro a la derecha, el fondo de la botella tiene unos negros bastante marcados y es porque la mesa donde está colocada es negra. Entonces todo ese efecto de refracción interno y reflexión que está sucediendo allí hacen que se vea esas manchas negras dentro del vidrio, en el grosor del vidrio. Aquí nuestra mesa vendría siendo gris, pero igual lo quiero hacer negro se- para que se entienda un poco más el material. Pero si nuestra mesa fuera de madera o algo por el estilo, debería ser de ese color. O sea, colocarle un color bastante general de la mesa en la que esté colocada la botella. Bueno, entonces no tengo mucho más nada que decir acerca de esa oscuridad. Aquí estoy utilizando un color gris porque creo que necesitaba que la cara en donde la botella está más iluminada tuviera un color, tuviera como una iluminación más general, no simplemente el brillo,
el brillo máximo, que son esos blancos que tiene allí. Entonces le estoy agregando un poco de gris. em, y bueno, ahí simplemente estaba probando. Todo eso se hace, como ya saben, en layers nuevos y ya conocen mi forma de trabajar. Am, sin embargo, yo lo estaba pintando en una capa encima, y luego me di cuenta y lo pasé detrás de los... Ahí está, ahí lo pasé detrás de los brillos máximos. Porque prácticamente les estaba bajando la intensidad con la capa gris encima. Ahora vamos con el corcho. Simplemente tomé el color más oscuro del corcho. Eh, Trato de pintar, como ya lo he mencionado en otros tutoriales, es más fácil, o por lo menos para mí lo es, pintar de lo más oscuro a lo más claro. Es más difícil pintar hacia lo más oscuro. Entonces, ahí agarré como un tono, el más oscuro, medio, y luego estoy agregando las sombras. La sombra, o sea, tanto la que está como proyectada junto con la botella y la sombra del objeto como tal, que es el corcho. Y luego, como una parte clara general, con, con unos tonos, unos colores más claros que tomé de la referencia. Y luego voy a colocarle unos más, aún más claros todavía, que son para darle ese efecto del brillo máximo de ese material. Vean como con el mismo color, con el mismo tono claro, le hice como una iluminación desde la izquierda también, pero algo muy sutil. Sin embargo, se nota bastante y eso le da un toque más profesional a la ilustración. Es como si hubiera otra fuente de luz. Aquí donde estoy colocando como ese brillo máximo de este material, ahí dejo un puntito. Este tipo de, de pintura así aleatoria con los brillos le da como un toque más realista, porque en la vida real así sucede, es como aleatorio, no es tan perfecto todo. O sea, en la perfección hay bastante imperfección y eso es lo que le da el realismo. Ahora voy con una técnica bastante loca. Esa fotito que tengo allá abajo, mira lo que vamos a hacer. Vamos a pintar la reflexión en la botella, pero como si estuviéramos trabajando con una bola de cromo, o sea, completamente el reflejo, como si fuera un espejo. Por supuesto, obviamente, vamos a hacer ese reflejo un poco difuminado, ya que por cuestiones de tiempo no podría ser un reflejo perfecto, exacto de lo que está en la foto. Y simplemente no voy a copiar la foto y colocarla allí, distorsionada, sino que la vamos a pintar. Pero simplemente con los colores es suficiente. Con tomar los colores parecidos a la foto y colocarlos allí, disponiéndolos de una forma más o menos eh, coherente, podemos llegar a darle esa apariencia de reflejo. Entonces, bueno, de eso se trata, hacer el 100% y luego con los números bajarle la opacidad y así generamos una especie de mapa de reflexión para aquellos que trabajan con 3D. ¿Saben a qué me refiero? Un mapa de reflexión se coloca y en el Material Editor y puedes llegar a hacer que algo parezca que es un material reflectivo cuando simplemente es una imagen lo que estás reflejando. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Algo parecido, como si estuvieras trabajando con un material en 3D, en, en- en un programa de un software de animación 3D. Y se trata de hacer el reflejo como tal, puro, completo, 100% el reflejo. Luego vamos a cambiarle su intensidad utilizando los números. Y ahí podemos tomar una decisión más acertada en en cuanto a cuánta reflexión puede tener la botella.
si lo estuviéramos pintando directamente con la cantidad de opacidad fija que nosotros deseáramos, en cuando la queramos intensificar sería muy difícil porque tenemos que seguir pintando hasta que logremos el resultado. Haciéndolo de esta manera, simplemente con manejar los números, ya tenemos entre el 100% y el 0% de reflejo. Y ya la cantidad de reflejo queda a su criterio cuánto reflejo se le da a la botella. Es importante saber que en estas áreas pequeñas, o por lo menos en el cuello de la botella, la reflexión hay que intentar meterse en comprender eh, la forma de la botella como tal. Quizá me faltó explicar cómo se puede hacer esto. La manera más fácil sería haciendo, como he hecho en el tutorial de piel, hacer como una especie de malla, como si estuviéramos trabajando en 3D igual, haciendo una especie de malla de líneas, como unos alambres que representen la forma de la botella, para así comprender cómo se deforma este reflejo. Quizá eso me faltó por hacer en este tutorial, sin embargo, bueno, queda abierto. En el tutorial de piel se puede apreciar bastante este ejemplo, que hago una malla, como si estuviéramos trabajando en 3D, del rostro de la chica, y para comprender por dónde podría golpearle más la luz, por dónde se podría generar más sombra, etcétera. Y bueno, espero que esto tenga algo de lógica para ustedes, lo que estoy haciendo ahorita con el reflejo, porque a mí de verdad me parece una técnica bastante buena. Em, y bueno, un poquito locada. Les quiero invitar a suscribirse si aún no lo han hecho, a las personas que están viendo este video por primera vez, o alguno de mis tutoriales por primera vez. Em, no se olviden de chequear mis otras páginas, como son las de Facebook, Twitter, Instagram. También estoy colocando información allí constantemente. Y bueno, ya aquí al final desactivé el timer que coloco cada 10 minutos para hacer la progresión, porque es la parte de detalles. En la parte de detalles, de detalle de la pintura, ya prácticamente nos olvidamos del tiempo y nos enfocamos en esa, valga la redundancia, pequeños detalles que le van a dar el realismo a la botella. En el caso del vidrio, de ese tipo de material, mira, me di cuenta que los pequeños, muy pequeños detalles son los que hacen que se vea muy bien. Eh, hacer pequeñas líneas de brillo, pequeños puntitos de brillo por todos lados, claro, con coherencia. Eso le da un toque bastante realista. A pesar de que al final siempre mis materiales tienen una especie de look cartoon, porque no deja de ser una pintura, em, le da credibilidad. Esos pequeños toques le dan credibilidad, y bueno, ya cuando los esté haciendo voy a ser más específico y les voy a decir dónde sucede para que vean a qué me refiero. Y bueno, aquí todavía estoy puliendo un poco ese reflejo. De verdad que no hay muchas cosas que decir, sino que simplemente agregando más detalle al reflejo. Ahí quemé un poquito con el Dodge Tool, un poquitito para aclarar ese color. Eh, bueno, ahora sí me dispongo a hacer más detalle y creo que eventualmente creo una capa nueva donde voy a ponerme un poco más detallista. Aquí estoy tratando de hacer reflejo interno o refracción,
pero me parecía que se iba a ver muy cargado. Entonces, en algún punto renuncio a la idea. Em, Artísticamente me pareció innecesario. Ya en términos de si quiero hacer hiperrealismo, obviamente hay que hacerlo, pero me pareció que se iba a ver muy cargado, así que decidí no hacerlo. Ahí estoy activando y desactivando para ver cómo se ve todo. Eh, el color verde interno de la botella me gustó mucho. Eventualmente lo voy a aclarar un poco más. Pero aquí estoy haciendo lo que les dije. Eh, Esos pequeños reflejos, esos pequeños detalles, líneas. eh, es un material muy complejo. El vidrio es un material muy complejo. Entonces esos pequeños detallitos son los que son los que venden el material como tal, hacen que se vean, mira, soy de vidrio, porque le da el toque, de verdad que sí. De verdad que hay momentos donde ni siquiera tengo idea de qué estoy haciendo. No sé en qué me concentro tanto de activo, desactivo, de verdad, por Dios. Ajá. Aquí estoy de nuevo, ya volví. Em, ok, una sombra, una oscuridad interna allí. Importante. Da un efecto como si estuviera refractando, reflejando internamente ese corcho. Fíjense como delinea el borde con un poco del color verde. Eso le da un toque bastante interesante. Entonces, ese tipo de detalles son importantísimos porque de verdad empiezan a hacerlo ver como que si de verdad es de vidrio. En vez de una línea, dos líneas. Un brillo que empieza pero se difumina inmediatamente. Ese tipo de cosas. Un verde más intenso estoy colocando allí. Y me gustó muchísimo, por cierto. Entonces lo volví a utilizar en otras partes, ese verde intenso. Aquí quería exagerarlo un poco, pero decidí no hacerlo tanto. Fíjense como acá continúo creando pequeñas líneas. Empiezan y se desvanecen. Eso le da bastante realismo. Porque son esas pequeñas imperfecciones en la superficie que a lo mejor no está hecho por una fábrica, la botella, sino un proceso más, digamos una fábrica, pero más como artesanal quizá, eh, como lo hacían antes, no tan industrializado y queda con defectos. El vidrio no queda totalmente uniforme, sino que tiene unos pequeños eh, unas pequeñas montañitas, ondulaciones, no sé cómo podría decir. Y bueno, entonces, bueno, eso es lo que quería llegar. Esas pequeñas líneas son las que le dan ese detalle. No hay que exagerar tampoco, em, pero quiero que vean que es bastante importante. Muy importante.
Bueno, en algún punto ya estoy preparándome para dar los detalles finales porque este tutorial está llegando a su fin. Disculpen la tardanza con este tutorial, de verdad que se me hizo casi imposible sentarme. Parece increíble, pero media hora que es lo que me toma sentarme a grabar la voz. Sin embargo, lo que es la parte de la distribución del tutorial como tal, copiarlo en las páginas, copiarlo en el Facebook, Twitter, el Instagram, a veces coloco imágenes en el Instagram del tutorial, Pinterest, lo cuelgo en Sea Society, 3G Total, Concept Art, eh, no recuerdo si es .com o .org. Um, Fíjense, acá le estoy haciendo unos pequeños brillos eh, que simplemente están hechos en una capa nueva con una brocha bastante suave y es un solo brochazo. Es como si hicieras un punto con la brocha y se colocan donde consideres que va la mayor intensidad de luz y necesitas que se vea ese destello. Ahí estuve probando con algo para mejorar el fondo, sin embargo no quedó muy bien esa mancha negra. Me di cuenta de que no tenía sombra, pero eso es otro tema, porque la sombra del vidrio es bastante compleja debido a algo llamado cáusticas. Eh, es el efecto de la luz cuando pasa a través del brillo. Entonces decidí que, bueno, por este tutorial lo vamos a dejar hasta aquí porque si va a ser muy largo y las cáusticas las dejamos para otro tema. Eh, y bueno, como les estaba diciendo, bueno, gracias por estar en mi página de Facebook eh, y Pinterest. Eso es en lo que en realidad me toma muchísimo tiempo, que es la distribución del tutorial, eh, para que se expanda lo más posible. El DeviantArt es la principal fuente de las visitas. Eh, Entre Facebook y DeviantArt se hacen competencia. El DeviantArt es más constante, llega más lejos a largo plazo. El Facebook es como un impulso inicial. Pero bueno, eso es lo que en realidad me toma tiempo. Grabar el tutorial me toma aproximadamente una hora y media. Luego las voces, si tengo el tiempo, simplemente lo que dura el tutorial a la mitad, grabarlas. Luego el render dura quizá unos 20 o 30 minutos. Luego subirlo en YouTube, cada uno unos 20 o 30 minutos también. Y luego la distribución sí me toma alrededor de una hora. Todas las copias, crear las imágenes, crear los banners, todo eso. Eso es lo que realmente quita tiempo. Pero bueno, muchísimas gracias por la atención que me prestan y ser tan buenos seguidores, de verdad que sí. Los espero la próxima semana con otro tutorial. Muchas gracias.